siempre esto es un escalar, siempre es un número. ¿Sí? Si a ustedes están haciendo norma y ponen un vector, automáticamente todo se les tacha, porque la norma es el largo del vector, es un número. ¿Sí? Quiere decir que es la longitud, en este caso sería 12 menos 5, o sea, más o menos por acá, es esta longitud. ¿Sí? Ese pedacito que está ahí es la norma del vector. Es la norma del vector. Tan largo, tengo que hacer yo el vector que va desde el origen hasta la punta de la flecha. Tiene que ser sí o sí un escalar. A ver, Lucía, que me parece que... lo que pasa es que yo no resolví el ejercicio 7. Te di una pauta de cómo hacer el ejercicio 7. Bien, Lucía Troncoso. El ejercicio 7 yo no lo resolví. Yo hice otra forma de hacerlo. ¿Sí? Es decir, con otros valores. ¿Ya? El punto medio probablemente te dé eso, pero yo no resolví el ejercicio 7. Yo te di una forma de hacerlo. Bien. El 5.3, ¿están hablando del ejercicio 7 o están hablando de lo que yo hice en la pizarra? Como que el ejercicio 7 también. A ver, el punto medio y es 7 más 3 sobre 2, o sea, 10 sobre 2 es 5. 4 más 2 es 6 sobre 2 es 3, o sea, 5, 3. Son las componentes del vector de resultado. Obviamente les da el vector 5,3. Bien, vamos a ponerlos a ustedes a trabajar un momentito para calcular la norma de los vectores. Voy a hacer un ejercicio que no está en la guía, ¿sí? Para que les quede unos ejercicios extra porque son poquitos. Vamos a plantear otro ejercicio. Puede que les quede bien, puede que les quede mal, no sé, lo voy a inventar. La norma del vector u, donde u es un par de minutos para que me digan cuánto vale la norma de ese vector.
efectivamente les da raíz cuadrada de 14. Tenemos la raíz de 3 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1 al cuadrado. Como ustedes no van a trabajar con calculadora, eso queda como raíz de 14. Vamos a hacerlo un cachito más complicado ahora. Pongamos que yo tengo el vector W, es 4, 3 menos 5. Quiero la norma de W. Quiero que me digan cuánto les da esa norma. Bien, raíz de 50. Ahora vamos a ver, efectivamente, toda raíz de 50, porque les da 4 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado, es raíz de 50. Ahora bien, nosotros podemos simplificar un cachito más porque esto nos va a hacer falta para ejercicios más adelante. 50 lo podemos pensar, vamos a sacar la cuenta auxiliar, 50 es 25 por 2. Entonces, cuando nosotros tenemos raíz de 50, lo podemos pensar de esa manera. Podemos pensarlo como la raíz de 25 por la raíz de 2. La raíz distribuye en el producto. La raíz de 25 sí la podemos calcular. Cuando tenemos una cuenta acá para resolver, tratemos de llevarla a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos ahora, en un ratito, con ángulos, si uno no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, le va a costar un poquito más encontrar la forma del ángulo, ¿sí? Entonces, cada vez que calculemos normas, productos o demás, vamos a tratar de factorear el número que nos ha dado. ¿Por qué recién no lo hicimos? Porque recién nos había quedado la raíz de 14. En la norma que hicimos recién, en el anterior teníamos que la norma de B era la raíz de 14. Pero 14 es 7 por 2. Esos números no tienen cuadrados, ¿sí? No tienen cuadrados exactos. Esto quedaba como raíz de 7 por raíz de 2 y nada más. Entonces tenemos que acostumbrarnos a factorizar estos valores, porque después, cuando uno haga los ángulos, ¿sí?, va a poder simplificar muchas cosas si se acostumbró a hacer esto. Entonces lo vamos a tratar de hacer en todos los ejercicios. Bien, vamos al ejercicio 9 ahora. En el ejercicio 9, ustedes tienen que encontrar el ángulo entre pares de vectores. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 9A, se nos da un ángulo, un par de vectores, que a la primera vista son bastante feos. Nos da el vector U, que es menos 7 medios, componente Y, 3 raíz de 3 sobre 2. El vector B, que también es bastante fiero, pero no tanto, menos raíz de 3, 4. Nos pide el ángulo. Ahora,
Cuando nosotros tenemos que calcular el ángulo entre pares de vectores, ¿sí? Sabemos que el ángulo entre U y B. Todas las fórmulas que nosotros tenemos en el teórico, la que relaciona los ángulos con los vectores es la que tiene el producto punto, ¿sí? En forma geométrica. Es decir, U por B es norma de U por norma de B por el coseno del ángulo comprendido entre ambos. Entonces, a partir de esta expresión, uno puede despejar el coseno, ¿sí? Pasando estos dos productos abajo del producto punto. Entonces, el coseno del ángulo nos va a quedar el producto punto entre los dos vectores dividido el producto de la norma de U por la norma de B. Y esa es la fórmula que vamos a usar para ejercicio 9 y cada vez que nos pidan ángulo entre vectores. Eso quiere decir que ahora hay que remangarse y laburar, porque hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Hay que hacer producto punto y calcular dos normas. Calculemos el producto punto primero. Les voy a dar un ratito para que copien, ¿no es cierto? O saquen captura de pantalla, porque el pizarrón es chiquitito, ¿sí? Entonces tenemos producto punto y B va a ser menos 7 medios es raíz de 3 sobre 2 por menos raíz de 3, 4. Ahora bien, ¿cómo se hacía el producto punto? Acá lo que vamos a hacer es usar la forma algebraica, ¿sí? La forma algebraica del producto punto era, multiplico las x con las x, las y con las y, la z con la z, y después sumo todo. Aquí vamos a multiplicar la componente x con la componente x y la componente y con la componente y. Se nos va a quedar menos 7 medios por menos raíz de 3, esa es la componente x, más, ahora la componente y es 3 raíz de 3 sobre 2, esto por 4. ¿Sí? También el producto punto se lo llama producto escalar porque el resultado siempre me va a dar un escalar, un número, no un vector. Bueno, entonces ahora hay que hacer la cuenta. Tenemos menos por menos nos queda más, o sea que ya en el producto punto acá vamos a tener un valor positivo. 7 sobre 2 por raíz de 3, no puedo simplificar nada, así que me queda 7 sobre 2 por raíz de 3, más, y acá, bueno, al menos algo puedo hacer, puedo simplificar este 2 con el 4. Entonces me queda 2 por 3 lo puedo resolver, y en la raíz de 3 no la puedo resolver, queda ahí. Entonces me queda 2 por 3, 6, por raíz de 3. Ahora bien, recordando que cuando tenemos números con las mismas raíces, se pueden sumar como si fueran coeficientes, ¿sí? Esto va a ser 7 medios más 6 de raíz de 3. Recuerden que esto solamente se puede hacer si lo que hay en la raíz es exactamente igual y la raíz tiene el mismo índice. Si hubiera tenido raíz de 2, no se pasa nada. Pero como los dos tienen raíz de 3, como que la saco factor común y sumo los coeficientes numéricos. Entonces tenemos 2 por 6, 12, más 7, 19. 19 medios de la raíz de 3. Ahí tenemos el producto punto. Dejo un momentito para que copien. Si hay alguna duda de cómo se hizo esto, pregunten, ¿sí? Acá en el chat yo lo realizo. ¿Sí? Si lo repetimos, porque si no después tengo que volver a escribir todo. Entonces, si lo tenemos acá, lo revisamos ya, más fácil ver dónde puede estar el problema, ¿sí?
¿Tenemos gentes? Vamos a continuar. Vamos entonces a dejar anotado en un costadito el resultado del producto punto. Punto entre U y B nos da 19 medios de raíz de 3. Vamos ahora a calcular las otras cosas que necesitamos. Así que para poder aplicar esta fórmula, ¿sí?, nos está faltando la norma de U y la norma de B, o sea que tenemos que calcular la norma de cada uno de estos dos vectores. Vamos entonces con la norma de U. Norma de U es la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más 3 raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Cuidado acá porque el error suele ser que empiezan a distribuir las potencias sin tener en cuenta un montón de cosas, ¿sí? Vamos despacito, después lo hacen más rápido cuando se acostumbran. Es menos adentro de un cuadrado, o sea que va a quedar positivo, eso de entrada. Después repartimos a cada una de los factores que están adentro, ¿sí? Entonces nos queda 7 al cuadrado y 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces, mucho cuidado porque el error acá suele ser que por apurado le tachan el cuadrado con la raíz y se olvidan del 3 medios, ¿sí? Entonces, cuidado con eso porque es un error por apurado nada más, ¿sí? Simplificamos acá la raíz con la potencia. Entonces nos queda 49 cuartos más 3 por 9, 27 cuartos. Por suerte tenemos el mismo denominador, así que simplemente sumamos 49 más 27 cuartos. ¿Sí? Entonces tenemos 9, 6, 15, 1, 16, 6 y 1, 7. Acá, si queremos, podemos ir simplificando para que la vida se nos haga más fácil, porque después vamos a tener que hacer un montón de cuentas más. Fíjense que 76 es 60 más 16, por lo tanto, si yo divido en 4, eso nos va a estar dando acá. Simplifico acá, ya me da 19. O sea que la norma de U es la raíz cuadrada de 19. Eso ya es una ayuda, porque si no después vamos a tener que andar con números bastante grandes y no suele ser lo más conveniente andar con números gigantes. Ya tenemos la norma de U. ¿Sí? Doy un minutito para que lo copien. Pregunten si tienen alguna duda de lo que hice, porque la duda se saca ahora. Pregunten, yo los leo y les respondo.
Corro entonces y vamos al siguiente. Anotar por acá que la norma de U 9. Vamos con el último. Hacemos calcular el ángulo. Vamos entonces con la norma de B. Más fácil. Raíz de menos raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tenemos menos por menos más, raíz al cuadrado, la raíz se va, más 16. Cancela, 16 más 3 nos queda raíz de 19. Muy conveniente para que después podamos simplificar cosas. Más cortito, calculamos entonces norma de B, nos da raíz de 19. Y ahora vamos al ángulo. No vamos a necesitar todo esto, pero si pisamos, vamos a limpiar. Recuerden siempre ir despacito con todas las propiedades que hay que aplicar, porque por ahí se les hace lío. Por apurados nomás, así que vayan despacito hasta que se acostumbren. ¿No? Hagamos ahora el producto. Entonces dijimos que el coseno del ángulo, producto punto, sobre el producto de las normas. El producto punto nos daba 19 medios de raíz de 3. Y el producto de las normas es raíz de 19 por raíz de 19. Entonces, raíz de 19 por raíz de 19 nos da al cuadrado. Esto se va a cancelar. En el numerador todavía no podemos hacer nada, así que lo dejamos así. Esto nos va a quedar que el coseno del ángulo es igual a 19 medios por raíz de 3 sobre 19. Entonces acá podemos resolver el cociente, ¿sí? O simplificamos y después resolvemos como a ustedes les guste. Pero acá puedo simplificar. Me va a quedar 19 medios de raíz de 3, ¿sí? Los de arriba con lo de abajo y lo del medio con lo del medio. Entonces acá es lo mismo que tener, ¿sí? Recuerden que esto va arriba en el numerador. ¿Sí? Simplificamos esto y nos va a quedar que el coseno tiene que valer raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Y ahora tenemos que usar la tabla de valores de senos y cosenos de ángulos notables, ¿sí? Porque esto es el típico ejercicio que uno les pide en un parcial. Les queda un coseno de un ángulo en donde ustedes van a poder calcular el ángulo exactamente porque es uno de los ángulos notables. Entonces, recordemos la tabla era ángulo, seno del ángulo, coseno del ángulo, los ángulos eran 0, 30, 45, 60 y 90. Y acá era el llenado, era con la raíz de n. ¿Sí? Porque son 5 lugares. Entonces tenemos raíz de 0 sobre 2. Raíz de 0 es 0 sobre 2, 0. Raíz de 1 sobre 2. Raíz de 1 es 1 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 4 sobre 2, raíz de 4 es 2. Dividido 2, 1. Y el coseno repite todos los valores, pero en sentido inverso. 25 grados siempre nos tiene que dar lo mismo. Esa es la tabla que vamos a usar. ¿Cómo bajé el 2? No, no lo bajé, resolví la fracción de la fracción. Esto es 19 raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Esa raíz de 3 está en el numerador, porque tiene un denominador 1.
Así que 2 por 1, 2, eso es lo mismo que esto. Ahora esto es 19 sobre 1, así que los extremos y los medios. Bien, hasta ahí estamos, gente. ¿Queda alguna otra duda por acá? Ahora el último paso es chequear en qué punto el coseno es igual a raíz de 3 sobre 2 y de ahí sacamos el valor del ángulo. ¿Alguna duda por acá? Los ángulos lo dejan expresados de esta forma. Alfa igual a 30 grados. También pueden pasar los radianes. Hay que despejar el coseno. No, porque el coseno ya lo resolviste. Sabes que el coseno del ángulo vale raíz de 3 sobre 2. El coseno del ángulo acá en la tabla, cuando vale raíz de 3 sobre 2, el ángulo es 30. Si lo quisieras despejar, esto se hace como alfa igual a arco coseno de raíz de 3 sobre 2. Los parciales vos no vas a tener calculadora, ¿sí? Así que los ángulos siempre van a estar en esta tabla. Bueno, entonces, avanzamos un cachito. Hay más consultas por acá. Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, bueno, el 10 es muy sencillo, el 11 también, es simplemente para que ustedes se acostumbren a calcular normas. En el ejercicio 12 empiezan a aparecer cosas diferentes, ¿sí? Vamos al ejercicio 12, en el que vamos a usar algunas propiedades del producto punto. En el ejercicio 12 a ustedes se les pide encontrar el B, el que U y B sean perpendiculares. Es el símbolo para perpendicular. Nos dan los vectores. A, U viene siendo 8, 6. El B viene dando 3B. Entonces la idea es que uno aquí lo que va a hacer es aplicar alguna de las propiedades del producto punto. Justamente recién en la tabla veíamos que cuando el coseno de 90, el ángulo es 90, perdón, el coseno vale 0. Es decir que, si se fijan acá en el producto punto, una de las propiedades que ustedes han visto en el teórico, pero si el producto punto se escribe como norma de U por norma de B del ángulo, y esto nos da 0, todo el producto punto nos da 0. ¿Sí? Entonces, una forma de ver que sean perpendiculares es que el producto punto dé 0. Producto punto igual a 0, ¿sí? Entonces los vectores son perpendiculares. Eso está bueno porque nos ahorra un montón de trabajo, ¿sí?
esto está escrito en el teórico, está remarcado, hay que tenerlo presente porque es muy útil. Fíjense que no nos va a hacer falta calcular las normas, simplemente vamos a punto de la forma algebraica, es decir, vamos a hacer la X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z, si hubiera, y hacemos la cuenta. 8,6 por 3b nos da la X con la X más la Y con la Y. Ver Z sigo, si no termina por acá. Yo sé que este producto de punto me tiene que dar 0. Tenemos 24 más 6 por b igual a 0 y de acá despejamos b. Menos 24, por lo tanto b nos da menos 24 dividido 6 menos 4. Ese es el valor para que el producto punto nos dé 0. ¿Se entendió, gente? Acá sí o sí hay que haber leído el teórico, por lo menos, porque si no, no van a saber de dónde salió esto. Bárbaro, muy bien. Vamos a avanzar un cachito más entonces, vamos al ejercicio 14. Bueno, van a ver que el ejercicio 13 es hacer un montón de cuentas con vectores, ¿sí? Producto punto, para que ustedes se acostumbren a la diferencia entre el producto punto, el escalar, ¿no es cierto? La norma de un vector, ¿sí? Que aplica las propiedades. En el ejercicio 14 es un ejercicio interesante. No está explícitamente dicho dónde hay vectores para trabajar. Uno dirá, ¿y por qué está este ejercicio en vectores? Bueno, en el ejercicio 14 se nos dan 3 puntos no alineados, ¿sí? Nos da A, B y C. Y se nos pide la medida del ángulo ABC y hay un angulito arriba del B. Ese angulito, ¿sí? No es un adorno, ¿sí? No es aleatorio. Ese angulito quiere decir que el vértice va a estar en B. ¿Qué significa? Significa que yo, todas las formas que tengo de unir estos 3 puntos, ¿sí? Yo podría decir, quiero el ángulo en A, quiero el ángulo en C o quiero el ángulo en B. Y van a ser todos ángulos diferentes, ¿sí? Cuando me dicen B con el sombrerito, me están indicando que ese es el ángulo que yo quiero, no estos. Este es el ángulo que yo quiero. Ahora bien, como esto solamente nos dice los valores de los puntos, no nos da vectores, decimos, bueno, no tenemos nada que hacer en vectores, entonces recordamos que los vectores se definen a partir de puntos, ¿sí? Se nos dice que un vector U tiene un extremo, ¿no es cierto?, y un origen. Se calcula como Q menos P, básicamente, ¿sí? Es decir, la punta menos el origen. Entonces, como acá yo quiero que el origen sea común de los dos vectores que quiero armar, B va a ser el punto de origen. Es decir, yo voy a poder plantear un vector U acá y un vector B acá. Y le pongo la punta de la flecha porque ahora son vectores, no solo puntos, ¿sí? Bien, entonces el vector U para mí va a ser el vector BA, es decir, A menos B, voy a hacer la resta para obtener las componentes del vector U. Y en B voy a hacer algo muy parecido, BC, es decir, al punto C le voy a restar las componentes de B y voy a obtener el vector, ¿sí? El vector B. Veamos cuáles son las componentes. Por ejemplo, en el punto A se nos dice que A es el punto 5, 1. B es el punto 1 menos 1 y C es el punto 4 menos 2.
Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente aplicar la definición que usamos cuando arrancó el teórico de vectores, ¿sí? A menos B. A menos B vamos a tener 5 menos 1, componente X, 1 menos menos 1, componente en Y. ¿Sí? O sea que voy a quedarme con 4, 2, como las componentes del vector U. ¿Estamos claros hasta ahí? Fíjense que estoy usando la definición con la que arranca el teórico de vectores, más o menos. O la primera y segunda página. Es muy, muy rápido. Se hace esto y después se trabaja con el vector. Entonces, hacemos lo mismo con el vector B. El punto C menos el punto B. Entonces, el punto C es 4, le resto B, 4 menos 1, y a la componente X, perdón, a la componente Y, que es menos 2, le resto el menos 1. Me va a quedar 4 menos 1, 3, y menos 2 más 1 me va a quedar menos 1. El vector B es BC, viene dando 3 menos 1. Vamos hasta ahí, porque ahora solamente hemos usado estos puntos para calcular los vectores y ahora queremos ver el ángulo. Tenemos que usar lo que acabamos de hacer para coseno de un ángulo, ¿sí? Entre dos vectores. Todo esto lo voy a borrar para poder seguir trabajando. Ya vamos a volver a usar la fórmula. El seno del ángulo es el producto sobre producto de las normas. Esto quiere decir que de nuevo voy a tener que calcular el producto punto de estos vectores y la norma de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Se animan a terminarlo, a llegar al coseno del ángulo? Les doy un par de minutitos.
Bueno, ya estamos. Parezco como desconectada. No estoy desconectada, pero bueno, se ve que va bien el wifi. ¿Ya tenemos calculado el producto punto? Pero como desconectado. Vamos a hacer entonces el ejercicio como continúa. Hacemos el producto punto entonces. Vamos al producto punto. Por B, 4,2 por 3 menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces, hacemos 4 por 3, 12. 2 por menos 1, menos 2. Así que es 12 menos 2, 10. Ese es el producto punto. Ahora calculamos la norma de cada uno. Norma de U, que es la norma de este vector. Así que nos va a dar raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto nos da raíz de 20. Y la norma de B, raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Ahora bien, con todos esos valores vamos a terminar el ejercicio. Voy a borrar un poquito. Si alguien no llegó a esos valores, revise las cuentas. ¿Sí? Y ahora vamos al coseno del ángulo, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? El coseno del ángulo va a ser el producto punto. Y ahora tengo el producto de las normas. Raíz de 20 y raíz de 10. Ustedes me dirán, y ahí termina el ejercicio, lo dejo planteado. No, ahí tiene que trabajar un poquito con factorizar los términos que a usted le ha quedado. 20 es 5 por 4. Así que 5 por 4, 10 es 2 por 5. 2 por 5. Fíjense que me va a quedar raíz de 4, la puedo calcular, es 2. La raíz de 2 no la puedo calcular, pero raíz de 5 por raíz de 5 me queda la raíz de 5 al cuadrado. Pensé que es un producto, así que el orden no importa, ¿no es cierto? Puedo acomodarlo como yo quiera. Pero acá me queda 2 por 5, 10 por raíz de 2. Acá sí puedo simplificar los 10 y me va a quedar que el coseno del ángulo es 1 sobre raíz de 2. Racionalizo, ¿no se acuerdan cómo era racionalizar? Era multiplicar y dividir por la raíz de lo que está acá abajo. Entonces me queda raíz de 2 sobre la raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Y este valor está en la tabla. ¿Sí? Ese valor está en la tabla y eso nos dice que el ángulo es 45 grados. Fíjense la importancia de factorizar todo esto, porque si lo dejan así, no van a poder continuar con el ejercicio. ¿Está bien? Hay que factorizar todo, simplificar lo que se pueda y van a llegar a un valor, muy probablemente en un parcial seguro. En un práctico puede que haya algunos que no queden bonitos, pero en los parciales siempre les van a quedar ángulos notables. ¿Cómo quedó un 10 abajo? Y distribuya. Acá tenés raíz de 20. 20 es 5 por 4. Entonces te queda la raíz de 5 y la raíz de 4. El 10 es 2 por 5. Entonces te queda raíz de 2 y raíz de 5. La raíz de 5 con la raíz de 5 las multiplico para que me quede una raíz de 5 al cuadrado. La raíz de 4 te da 2. Y la raíz de 2 no se puede hacer nada, así que la dejo como está. ¿Sí? Entonces te queda 2 por 5, 10. Y la raíz de 2 que no se puede hacer nada. Recuerden, siempre que les quedan números feos acá abajo es porque ustedes van a tener que factorizarlo.
van a resolver lo que se pueda resolver y lo que no se puede resolver va a quedar. ¿Sí? En un parcial se preparan los números de tal modo que les queden cosas como esta, que la raíz de 5 se va a multiplicar, entonces se van a simplificar acá, y después les va a quedar todo para que se pueda simplificar y lleguen a un valor notable de los ángulos. ¿Sí? Entonces acostúmbrense a reducir lo más que se pueda para que les queden los valores de los ángulos notables. ¿Estamos claros hasta ahí, gente? Si hay alguna otra duda con este pedacito de ejercicio, me preguntan, ¿sí? Para que lo podamos chequear ahora que lo tenemos acá todo escrito, ¿sí? Avisen bien. Entonces vamos a pasar, ya que no hay más dudas por aquí. Cometo, a ver, ya te escribiendo algo. El último paso, ¿verdad? Cuando a vos te queda 1 sobre raíz de 2, ese valor no lo vas a encontrar en la tabla, porque en la tabla siempre se dan los valores racionalizados. Esto es racionalizar. Acuérdense que racionalizar algo era multiplicar y dividir por la misma raíz, ¿sí? Para que acá te quede la raíz al cuadrado y se cancela, y 1 por raíz de 2 queda el, bueno, raíz de 2 arriba, ¿sí? Y después esto último es por la tabla. Este último paso es usando tabla. La tabla que vimos hace un ratito, ¿sí? Ok. Vamos al ejercicio, a ver para dónde sería. El 17. El 17, ¿por qué? Porque tiene vectores en tres dimensiones y aparece el producto cruz o producto vectorial. Vamos a limpiar un poquito entonces. Vamos a ver el producto vectorial ahora. El ejercicio 17, todo lo que hay que hacer es más o menos lo mismo que veníamos haciendo. Fíjense, se nos dan el vector u, solo que ahora tiene tres dimensiones, es 1, 1, menos 1. El vector b es 2, 1, 1. Se nos pide la norma de cada uno, el producto punto, el ángulo entre ellos y el producto cruz. El producto cruz es la parte complicada que nos vamos a encontrar, digamos, no vamos a usar ninguno de los tres ítems anteriores. Para el punto C en el que tenemos que calcular el ángulo, sí o sí vamos a usar el producto punto y las normas. Pero en el D, que tenemos que calcular el producto cruz o producto vectorial, no usa nada de lo que se haya hecho anteriormente. Aquí nosotros podemos utilizar la definición que se ha dado en el teórico, ¿sí? Una regla mnemotécnica muy fácil de acordarse, en la que nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a poner todas las componentes del vector, ¿sí? Yo les repito lo que está en el teórico, U1, U2, U3, después repito U1 y U2, y acá pongo las componentes de B, B1, B2, B3, y repito las dos primeras componentes. Y después hago producto cruzado, ¿sí? Voy a hacer, al primero no lo tomo en cuenta, ¿sí? Tomo esto, U2 por B3, y este otro, menos B2 por U3.
Es la primera componente. Después hago la siguiente componente, a ver si se nota la diferencia con... Hago U3, B1, D3 por U1. Entonces, U3 por B1 menos, fíjense que los menos siempre son los que van en el diagonal descendente, ¿sí? De derecha a izquierda. U3 por B1 menos B3 por U1. Y finalmente voy a hacer U1 por B2. ¿Se ve el naranjita? No, muy clarito. Vamos a hacerlo con el violeta. Es muy clarito para aquí. 1 por B2. U1 por B2 menos D1 por U2. Ahí termina. Esa es la regla mnemotécnica para poder armar el producto cruz. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a poner las componentes, ¿sí? O usemos esta regla y después simplemente reemplazamos U2, U3, U1, ¿sí? B1, B2, B3, reemplazamos cada uno en su lugar. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo quieran hacer está bien, siempre y cuando hagan esta cuentita para que uno sepa que lo están haciendo bien. U por B entonces nos va a quedar U2 por B3. Entonces vamos a anotar acá. 1, U2, U3, B1, B2 y B3. U2, 1 por B3, menos B2, 1, U3, menos 1. Tenemos la primera componente. Vamos a la segunda. U3 por B1. U3 por B1 menos B3, 1, por 1, 1, que es 1. Y finalmente, la tercera componente, que es 1 por B2. 1, 1, B2, que es 1, menos, estamos acá, B1 por U2. B1 por U2. Ahí termina el vector. Entonces, el producto vectorial, recuerden, siempre nos da un vector. ¿Qué va a tener? Acá fíjense que nos da 1, pero este menos con este menos nos da más. O sea que nos queda 1 más 1, 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Acá tenemos 1, menos 2, menos 1. ¿Estamos hasta ahí, gente? ¿Se entendió? Esta regla es la que está en el teórico, ¿sí? O sea que esta regla mnemotécnica está bueno que uno la practique varias veces hasta que le salga bien y después elige. Hace la reglita, ¿sí? Y después reemplaza los números como hicimos ahora o directamente pone los valores acá de los vectores, ¿sí? De las componentes de cada vector. Eso lo hace uno a su gusto. Fíjense que la cosa más notable que hay que destacar, el producto cruz, ¿sí? Siempre nos va a dar un vector. El producto punto, recuerden, siempre nos va a dar un valor escalar, un número, no un vector, un número. Es importante marcar esa diferencia. Eso van a ver que se lo denota distinto. Acá usamos la cruz y en el otro usamos un punto. Entonces acá ya no se puede hacer como en la escuela que poníamos el punto o la cruz indistintamente. Ahora cada uno de esos productos tiene un significado. ¿Vamos a estar ahí, gente? Como un ejercicio extra que no está en la guía, pero que está bueno que uno practique,
Les voy a dejar a ustedes para que hagan un producto cruz, ¿sí? Les doy un par de minutos y después lo corregimos, ¿sí? El ejercicio que les voy a dar, insisto, no está en la guía, ¿sí? Un ejercicio inventado para que ustedes lo practiquen un cachito más. Hagan el producto cruz con el vector u, que es igual a 1, 3, 0, y el vector b, que es igual a menos 3, 1, 2. Les doy un par de minutitos, ¿sí? Para que ustedes hagan ese producto cruz y me digan cuánto les da. Cuando ya encuentren las componentes, pueden escribirlas acá en el chat público, así vamos viendo si lo han podido resolver. Just like that. You know, there was some like mallets in there. We've copied that type of guitar tone just to give it a bit of life. It sounds really good. I figured I didn't know if you were going to want to work on that in time for tonight, because you mentioned that yesterday. We can do. We don't have We've got a bit. A ver, veamos la cuenta. Ahora lo vamos a hacer diferente, ¿sí? Vamos a hacerlo de otra forma para que vayan viendo cómo les queda. Vimos que había que poner los vectores ordenaditos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Nos va a quedar 1, 3, 0, 1, 3. Repitiendo el primer vector. Segundo es menos 3, 1, 2, menos 3, 1. No se usa, así que vamos a esto. Recuerden que vamos a hacer el producto ahora de la otra forma, para que ustedes después elijan cuál es el que más les gusta usar y usan ese. Tenemos la primera componente, 3 por 2, 6, menos 1 por 0. Primera componente, ¿sí? O sea, primera componente nos da 6. Eso estamos de acuerdo, bárbaro. Segunda componente, 0 por menos 3, 0. 2 por 1, 2. ¿Sí? Ahí vamos viendo que hay alguna diferencia, ¿sí?
Tenemos 6 menos 2. Fíjense bien que es 0 por esto, o sea que nos da 0. 2 por 1 nos da 2, pero como va en este sentido de derecha a izquierda, va negativo. Y por último, tenemos que hacer 1 por 1 menos, donde veo un par de errores, seguramente se olvidaron de poner un paréntesis, menos 3 por 3 nos da menos por más menos 3 por 3, 9. Nos queda 1 menos menos, nos queda 1 más 9. ¿Se entendió? Ah, sí, es engañoso justamente. Hay que tener en cuenta estos dobles signos, ¿sí? Los paréntesis que correspondan. Siempre van a ser negativos los que van en este sentido, ¿sí? Los que van de derecha a izquierda siempre son los negativos. Siempre van con un menos obligatorio porque así es la regla, ¿sí? Gente, ¿está más claro? Bárbaro. Vamos a hacer otro ejercicio por aquí. ¿Queda alguna duda? Preguntan. Creo que todos más o menos han entendido por dónde venía el probable error. Vamos a pasar al ejercicio 18. En el ejercicio 18 se nos dan dos vectores y se nos pregunta si son paralelos o perpendiculares o qué. Y que justifiquemos, por supuesto. Acá todo tiene que estar justificado. En matemática no existe el es así porque sí. Acá hay que justificar todo. Entonces, en el ejercicio 18 usamos estos dos vectores, ¿sí? Estos son los del ítem B. Los del ítem B. Y se nos pregunta si son paralelos o perpendiculares, ¿sí? Pregunta. Recuerden que habíamos visto que este simbolito significa perpendiculares. Ahora les voy a mostrar, la doble barra paralela significa que son paralelos. Entonces se nos pregunta si son paralelos o perpendiculares estos dos vectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recién hace un rato vimos que si el producto punto nos da 0, los vectores eran perpendiculares, ¿sí? O sea que ahí tenemos una forma rápida de ver si son perpendiculares estos dos. Vamos a chequear cómo podríamos ver si son paralelos. Lo bueno es que son excluyentes, o sea, si nos da perpendiculares, evidentemente no van a ser paralelos. Y si son paralelos, no van a ser perpendiculares. Para ver si son perpendiculares, cuando hicimos el ejercicio hace un ratito, que el producto punto, como era la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo, el coseno del ángulo era 90 grados, el ángulo era 90 grados, el coseno nos daba 0, así que 0 por estas cantidades nos daba 0. Dijimos que el producto punto igual a 0, ¿sí? Nos garantiza que estamos hablando de un coseno de 90 grados. Nos garantiza cuando tenemos vectores que no son nulos, por supuesto. Entonces, para ver esto, hagamos el producto punto, de la forma fácil, ¿sí? Lo hacemos de la forma algebraica, es decir, x por x, 1 por menos 3, más y por y, más z por z. Entonces tenemos 1 por menos 3, menos 3. 3 por 1, 3, positivo, y 0 por acá. Entonces, oh, qué bueno, nos da igual a 0. Eso está muy bueno, porque quiere decir que ya son perpendiculares, o sea que ya no tenemos que preocuparnos por otra cosa. ¿Sí? Entonces ponemos como el producto punto es igual a 0, y los vectores no son nulos, ¿sí? Entonces el ángulo entre ellos es 90 grados. O U y B son perpendiculares. ¿Sí? U y B son perpendiculares. ¿Estamos claros hasta ahí, gente?
A ver, veo que alguien está escribiendo. Pregunte. Ah, bien, ahí vamos. Ahí vamos a ver si son paralelos. Como estos ya sabemos que son perpendiculares, no van a ser paralelos. Entonces veamos qué otra forma podríamos chequear si son paralelos o no. Paralelos, nosotros lo podemos ver, ¿sí?, a partir del producto punto de la siguiente forma. Son paralelos o antiparalelos, ¿sí? Lo vamos a hacer con, a ver, estos no. Déjame que primero veamos gráficamente cómo sería y después lo vemos analíticamente. Los vectores son paralelos, ¿sí? El ángulo entre ellos va a ser 0 grados. Es decir, los traslado a estos dos al mismo sistema de coordenadas, voy a tener un vector así y el otro vector así. O sea que no hay ángulo entre ellos, el ángulo es 0. Esa sería una forma, que sean paralelos. Antiparalelos, ¿sí? Tenemos un vector así y el otro vector así. Entonces, si los ponemos a los dos juntos, ¿sí?, vamos a tener un vector que es así, otro vector que va para allá. Fíjense que el ángulo que vamos a tener acá es de 180 grados. Cuando los trasladamos a los dos al mismo sistema, nos queda un ángulo de 180 grados. En cualquiera de los dos casos están en la misma dirección, por lo tanto son paralelos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene que valer el coseno del ángulo? Bueno, coseno del ángulo, coseno de 0, ¿sí? Sabemos que el coseno de 0 da 1. ¿Cuánto da el coseno de 180? Y el coseno de 180 nos da menos 1. Entonces ahí ya tenemos una pauta de lo que podemos hacer. Podemos chequear en el producto punto y en las normas, ¿sí?, si cuando hacemos el cociente nos queda 1 o menos 1. Entonces ahí vamos a saber que son paralelos o antiparalelos, ¿sí? Esa es una forma. Recordemos que el coseno del ángulo era producto punto sobre el producto de las normas. Entonces, si esto nos da 1 o menos 1, ya sabemos que son paralelos, ¿sí? Paralelos o antiparalelos. En realidad no hacemos distinción, porque lo que nos interesa es que estén en la misma recta. No si uno apunta para un lado y el otro para el otro, sino que sean, ¿sí?, que vivan los dos en la misma recta. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Ahí lo podemos chequear. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Voy a borrar un poquito. La otra forma es fijarse que para que se cumplan estas condiciones, U va a ser algún múltiplo escalar del vector B. Puede ser un múltiplo escalar positivo, es decir, que sea misma dirección, ¿sí?, uno más grande que el otro, por ejemplo, o que sea negativo, uno apunta para allá y el otro apunta para allá. Esto, poner las dos condiciones como resumidas acá, en una constante de multiplicación, puede darnos más ayuda, ¿sí? Veamos. Pongamos que me dan el vector U igual a 1, 0, 2. Y el vector B igual a menos 2, 0, menos 4. ¿Sí? Entonces, si uno se fija más o menos rápido, ¿sí?, si está fácil, porque por ahí está medio complicado, pero acá, por ejemplo, está fácil darse cuenta que este vector y este los he multiplicado por un número. ¿Se ven? Puedo pensar que el vector B es un múltiplo del vector U. Ese múltiplo va a ser menos 2. Menos 2 por U. Menos 2 por 1
menos 2 por 0, menos 2 por 2. Entonces ahí ya, cuando comprobé que uno era múltiplo escalar del otro, ya comprobé que son paralelos. Quiero hacer toda la cuenta porque no me doy cuenta, porque está medio complicado, no quiero cometer errores. Hago el producto punto y calculo las normas. Calculemos el producto punto, los dos vectores que acabo de inventar. Tenemos U 1, 0, 2, menos 2, 0, menos 4. Para que ustedes vean que da lo mismo si uno se da cuenta o no se da cuenta, pero por ahí está medio complicado, entonces lo hacemos con toda la cuentita esta que está acá. Producto punto de U por B nos queda 1 por menos 2, 0 por 0, 2 por menos 4, menos 8. O sea, nos da menos 10. Ahora calculamos la norma de cada uno. Norma de U, 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, 2 al cuadrado. Nos da raíz de 5. Ahora calculamos norma de B. Vamos a hacer que entre acá chiquitito. Norma de B. Raíz de, acá cuidado porque es menos 2 al cuadrado, nos da más 4. 0 al cuadrado nos da 0. Y menos 4 al cuadrado, ¿sí? 4 por 4, 16, positivo. O sea que nos queda raíz de 20. Cuando hacemos el producto, perdón, la fórmula para el coseno, nos da U por B dividido la norma de U por la norma de B. Y acá vamos a hacer lo que hicimos hace un rato. ¿Sí? Como acá no queda claro, vamos a hacer 20, lo escribimos como 4 por 5, como hicimos hace un ratito. Nos queda menos 10, raíz de 5, raíz de 4 por 5. ¿Sí? Y acá hacemos lo mismo que hace un rato. Hicimos raíz de 5 por raíz de 5 y la raíz de 4, que es 2. ¿Sí? Entonces nos queda menos 10 dividido 10. Y eso nos da un menos 1. Habíamos dicho que si el coseno nos daba menos 1 o más 1, entonces los vectores eran paralelos. ¿Sí? Entonces ahí podemos chequear que los dos vectores nos han quedado paralelos. Eh, a ver, Milena, eso último. Vas a tener que ser más específica, porque no estoy mirando permanentemente el chat. ¿Qué partecita no te quedó clara? Ya quedó medio chiquito el menos 1. Termino por acá porque si no, no se ve el último cachito. Lo que tenían acá. Ahora lo revisamos de nuevo. No se podría calcular raíz de 25. ¿Cómo vas a obtener raíz de 25? No veo dónde haya una raíz de 25. Tienes raíz de 20 y acá tenés raíz de 5. No haces el producto, en todo caso te quedará la raíz de 5 por 2, 10. La puedes pensar como raíz de 100, en todo caso. No sé dónde ves una raíz de 25. 5 por 20 nos da 100. Lo puedes pensar como la raíz de 100, que es 10, que en este caso nos quedó facilito, y se simplifica. No sé dónde se te cruzó algún número por ahí. Bueno, está bien, puede ocurrir, puede ocurrir. Entonces, esta es la forma un poquito más laboriosa, pero si uno no está seguro de encontrar el factor, ¿no es cierto?, por el que se multiplica un vector al otro, lo que uno siempre puede hacer es la fórmula para el coseno del ángulo. ¿Sí? Eso siempre se puede hacer. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, de hacer bien las cuentas. En este caso, lo hicimos factorizando, lo podríamos haber resuelto porque 5 por 20 nos da 100, la raíz de 100 es 10 y nos ahorrábamos este paso. Es a gusto de cada uno y
cuánto se acuerde de las cuentas, ¿sí? En este caso serían, claro, antiparalelos porque te queda un -1, ¿sí? Uno apunta para un lado y el otro para el otro. Acordate, como les decía recién, nos interesa saber si los dos viven en la misma recta. Entonces son paralelos. Si querés hacer la aclaración de que son antiparalelos porque te queda un -1, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? Si no, ya pasamos a lo último que vamos a hacer en la clase, ¿sí? Lo demás va a quedar para que ustedes lo trabajen, consulten las dudas. Dudas por acá, hacemos el último. Los hacer otras más. 20. No encuentran un valor K. Bien, a ver, si no encuentran un valor de K, no son paralelos o antiparalelos. Eso para el anterior, ¿sí? Para la forma anterior de verlo. Para esta forma de verlo, a vos no te tendría que quedar ni uno ni -1, ¿sí? Digamos que los valores, cuando vos haces con esta cuenta, es ver si son paralelos o antiparalelos o perpendiculares, con el coseno del ángulo, vos te vas a dar cuenta de la siguiente forma. Vos vas a hacer coseno del ángulo, esto te va a dar. ¿Te da 0? Entonces son perpendiculares. Y si te da 1 o -1, en este caso, que te digan antiparalelos, pero si te da 1 o -1, en este caso son paralelos. Si te da cualquier otro valor entre ellos, no son ni paralelos ni perpendiculares, no son nada de eso. En el caso C, creo que efectivamente no te quedaban ni paralelos ni perpendiculares. Digamos que esto lo podemos guardar como una reglita. Vos haces, si trabajas con el coseno del ángulo y te das cuenta de esto rápidamente, ¿sí? No te da ninguno de estos tres valores, listo. No son paralelos, no son perpendiculares. Para el caso del valor de K, como les decía, si te queda un valor muy fácil de calcular, porque por ejemplo, si el vector U te da, vamos a hacerlo en dos dimensiones nomás, 2 y 1, el vector B es 1, 1/2, ¿sí? Si yo encuentro un valor para que U sea K por B o viceversa, B igual a K por U, si yo encuentro este valor de K, son paralelos, ¿sí? No van a ser perpendiculares, sino paralelos. Pero, digamos, tiene que ser más o menos fácil darse cuenta, si no, no te conviene porque es muy probable que cometas errores porque, bueno, vas a estar nervioso, vas a estar apurado. Entonces, si es muy fácil, como en este caso que decís, a esto lo multiplico por 2 y obtengo el vector anterior, ¿sí? Entonces uso esta forma. Si no, usa la del coseno del ángulo y fíjate si te da 1 o -1, nada más. Porque acá tengo que darme cuenta yo que K va a valer 2. 2 por 1 me dé 2 y 2 por 1/2 me dé 1. ¿Sí? Entonces acá, si encuentro ese valor de K, entonces son paralelos. ¿Sí? Puede que no haya, qué sé yo. Si yo tengo U igual a 2, 1 y B igual 4, 5, ¿sí? Ahí no voy a encontrar un valor.
¿Por qué? Porque voy a decir, a ver, yo digo U tiene que ser 2 por B. Y a ver, veamos, perdón, al revés. B igual a 2 por U, para hacerlo más fácil. B igual a 2 por U. Entonces digo, a ver, 2 por 2, vamos a ver, porque tengo 2 por el 2, 1. 2 por 2, 4, bárbaro, pero 2 por 1 me da 2, no 5. Entonces esto no se cumple. ¿Sí? Entonces en este caso no son paralelos. Y por eso por ahí puede que esta forma de hacerlo no te resulte la más intuitiva. Yo les muestro las dos formas, después vos elegir la que a vos te convenga. ¿Sí? Esta forma es, vos tenés que chequear que el número que vos elegiste para que fuera el múltiplo escalar funcione bien. En este caso no funciona porque el vector que te dan no es este. ¿Sí? Entonces no van a ser paralelos. Si no te queda claro de inmediato, hacelo con el coseno, como hicimos recién en esa mini tablita. Si el coseno te da 0, son perpendiculares. Si te da 1 menos 1, son paralelos. ¿Sí? Con eso te aseguras de que si no te diste cuenta, no hay ningún problema. No, no tienen que ser proporcionales uno al otro. Claro, no, no, no. Para que sean paralelos, a ver. Ah, sí, ahora entiendo bien. Sí, 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 está bien. Lo que dice Lucía acá, Lucía Núñez, para que sean paralelos, como producto escalar a un vector del otro, todos los elementos de un vector tienen que ser proporcionales al otro. Claro, algo así. Podríamos pensarlo, efectivamente. Y acá te van a quedar la proporción, en este caso, es 2, ¿sí? Porque vos multiplicas 2 por este vector y vas a obtener este. Sí, lo podés pensar así si querés, Lucía. Claro, exactamente. K multiplica X, Y, Z. Efectivamente. En este caso no se cumple la proporción, si lo querés pensar así, ¿sí? No se cumple la proporción porque te está fallando en el Y, entonces no son paralelos. Bien, ahora entonces vamos a ver, a ir finiquitando el práctico. Lo que queda, por supuesto, les queda a ustedes el trabajo. Pueden chequear después en clases de consulta los ejercicios que no les hayan salido, con los que tengan dudas. Vamos a ver un cachito del ejercicio 20. El 19 ustedes van a ver que es muy parecido al que habíamos hecho en su ratito, el 14A, ¿sí? En donde tienen 3 puntos y hay que encontrar el ángulo con un vértice determinado. El ejercicio 20 es para que ustedes trabajen con fórmulas trigonométricas, ¿sí? Y forma de sumar ángulos. ¿Las vieron en el teórico? Seno de la suma de dos ángulos, coseno de la suma de dos ángulos. También vieron de la resta. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejercicio A, ustedes tienen seno de 75 grados. Que queremos resolver usando la tabla de valores trigonométricos fundamentales, ¿no es cierto?, de los ángulos fundamentales. Ahora bien, 75 grados. Recordemos que los ángulos notables eran 30, 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Cómo podemos escribir 75 en términos de estos ángulos y que nos quede una suma o una resta? Porque esas dos fórmulas las han visto en el teórico. ¿Sí? La forma fácil que a uno se le ocurre es decir, a ver, 30 más 45 me da 75. ¿Sí? Cuando yo tengo seno de la suma de dos ángulos, tengo que aplicar la fórmula esa larga que vieron en el teórico, que era seno de alfa, o sea, seno del primero, por el coseno del segundo, más seno del segundo por el coseno del primero. ¿Sí? Seno lo que hace es cruzar senos y cosenos. El coseno era sen, sen, cos, cos, sen, eso, cos, y después sen, ¿sí? Seno de la suma lo deja como suma, seno de la resta lo deja como resta. El coseno, en cambio, cambia los signos.
Cuando tengo coseno de una suma, me va a quedar una resta, y el coseno de una resta me va a quedar como una suma. Esas fórmulas se aprenden de memoria, no hay otra opción, ¿sí? Porque son fórmulas que hay que practicarlas hasta que a uno le salen rápido. Y después lo que uno hace es aplicar la tabla de los valores fundamentales, de seno y coseno, y los va reemplazando. ¿Sí? Acá habíamos visto, seno de 30 nos daba 1/2, coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, seno de 45 vale lo mismo, raíz de 2 sobre 2, y en 45 grados seno y coseno valen lo mismo, coseno de 30 nos da raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos raíz de 2 sobre 4, más raíz de 2 por raíz de 3 sobre 4. A lo sumo podemos sacar factor común, ¿sí? O podemos hacer una gran suma acá que nos quede raíz de 2 más raíz de 2 por raíz de 3, todo dividido 4. ¿Sí? En total, lo que nos va a quedar si sacamos factor común, lo voy a dejar acá como resultado, raíz de 2 por 1 más raíz de 3 sobre 4. Si ustedes hacen esta cuenta en la calculadora, ¿sí? Les tiene que dar lo mismo que el seno de 75. Entonces la idea es, bueno, no siempre voy a tener el ángulo exacto, bueno, pero lo puedo escribir en términos de ángulos fundamentales. ¿Sí? Con el seno, con el coseno, y en el caso de tener la tangente, la tangente la ponemos como tan, esto tendrá que escribirse como como no sabemos ninguna fórmula para la tangente porque no se ha dado en el teórico, y lo que vamos a hacer es poner seno sobre coseno. ¿Sí? Entonces cuando tengamos tangente es seno sobre coseno de los ángulos, y haremos todo el desarrollo que corresponde a cada lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fórmula querés que vuelva a explicar, Milena? Esta fórmula está en el teórico. Esta hay que aplicarla como figura en el teórico. ¿Sí? Seno de alfa, coseno de beta, más coseno de beta por seno de alfa. ¿Sí? Va a cruzar con senos y cosenos. ¿Sí? Esa no queda otra que buscar la fórmula en el teórico y estudiarla muchas veces hasta que te salga rapidito, digamos. ¿Sí? Bien, bárbaro. ¿Por qué 30? Porque vos tenés 75 grados y eso no es uno de los ángulos notables. Pero 75 vos sí lo podés escribir como 30 más 45. La suma te da 75. ¿Bien, Amparo? ¿Se entendió? Después, este ángulo lo vas a reemplazar donde diga la fórmula que tenés que poner el alfa, y este 45 donde tengas que poner el beta. Bárbaro. Bien, bien. Bueno, ¿queda alguna otra duda con este ejercicio? O sea, esto cuando queda acá ya reducido, ahí terminó, en este caso, ¿sí? No se les va a pedir más que esto porque no trabajamos con calculadora. Perona, dígame. Bien, a ver, Agustina. GeoGebra es una app, exactamente, es una app para graficar. Vos podés graficar recta, parábola, podés hacer incluso gráficos en 3 dimensiones, ¿sí? Es una aplicación bastante fácil de usar y es libre, es gratuita. Entonces vos la podés bajar al celular, la podés bajar en la computadora sin ningún problema y podés jugar ahí graficando rectas, graficando parábolas, senos, cosenos y demás.
Y la vamos a usar sobre todo cuando empecemos con la guía de funciones para que ustedes la usen, digamos, para chequear los resultados que hayan obtenido, ¿sí? Ahora no nos va a ayudar gran cosa porque todo esto es muy algebraico, mucha cuentita. Cuando pasemos a funciones, ahí sí se pone interesante porque ahí le podemos sacar más jugo. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta que haya quedado pendiente? Estaríamos terminando. Lo que queda del práctico es para que ustedes trabajen en su casa. En todo caso, consulten las dudas. ¿Mm? Práctico de recta, nosotros lo tenemos que ver la semana que viene recién. Fíjate, si te fijas en el cronograma que está en la página del LEV, dice que nosotros tenemos que ver recta el lunes 6, ¿sí? Hoy teníamos que ver vectores, alguito de recta, pero bueno, como no tuvimos la clase anterior por cuestiones varias, deben estar un poquito atrasados, entonces hicimos todo vectores, y la clase que viene vamos a hacer el otro trabajo práctico, que es todo recta, y recién el lunes 13, que si todo va bien, deberíamos estar volviendo a la normalidad, ¿sí? Ahí estaríamos viendo ya el práctico de funciones, ahí ya nos estaríamos viendo. Sí, 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 o sea, lo que puso el profe Ludueña en la entrada del LEV es que vamos a mantener los horarios cada uno en su grupo como corresponde, ¿sí? O sea, el lunes a las 9, ustedes eran el grupo 1.1 y 1.2, tienen clase los lunes a las 9, ¿sí? Y los teóricos tienen los jueves a las 8. Entonces, son los horarios en los que ustedes tenían clase, ¿sí? Los tratamos de mantener justamente para que si las otras materias también van a dar en sus horarios, se mantenga un esquema organizado, ¿sí? García, usted era del grupo 1. García Polero. Claro, usted es del grupo 1.2, usted García, García Polero, sí, usted está en mi grupo de los lunes a la mañana, sí, efectivamente. Si no hay más dudas, entonces recuerden chequear, apenas entran en el LEV, si quieren les muestro para que ustedes no se pierdan, me va a dejar mostrar bien, pero apenas entran en el LEV está toda la información. Y ponen, a ver si me deja compartir pantalla, pero por ahí se pone medio complicado, ¿sí? A ver, voy a probar a compartirles la pantalla.